¿Son de ustedes de las personas que se dejan en casa las llaves olvidadas, que alguna que otra vez han salido fuera de su hogar con zapatillas o, por ejemplo, se dejan las gafas en cualquier parte? Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a hablar esta tarde aquí en nuestra sección de Psicología con Manuel Jesús Padilla de los despistes. ¿Son buenos los despistes? ¿Son malos? Bueno, hay despistes que pueden costar la vida, como por ejemplo cuando estamos conduciendo y un despiste puede provocar algún tipo de accidente de tráfico. Pues vamos a analizar el por qué la mente puede recurrir algunas veces a los despistes, porque quizás nos está transmitiendo algún tipo de mensaje. ¿Cuándo está esa frontera entre el simple despiste tonto que le puede pasar a cualquiera o ya despiste más frecuente? Pues como les digo, con Manuel Jesús Padilla hablaremos de ellos. Hoy vamos a hablar también de las oposiciones a las ejecuciones hipotecarias. Cuando el banco nos quiere quitar nuestra casa, hay veces que, bueno, hay gente que son muy cara dura y no le paga la entidad bancaria, pero hay otras veces en los que esa ejecución hipotecaria el banco no tiene por qué realizarla, porque, por ejemplo, entre otras causas, algunas de las cláusulas que nos colaron en el préstamo hipotecario son, por ejemplo, nulas o se pueden pedir la nulidad de ella. Vamos a hablar con Manuel Leal de Ato Abogados también de este tema. Para terminar el programa vamos a recibir a un grupo que se suele pelear mucho cada vez que cantan. Ellos se llaman Sevinelas y le ponen el tono musical a unas sevillanas en las que uno discute una cosa y otro discute otra. Están formados por Óscar y por Carmen y van a poner ese broche a este programa de hoy. Además, con tono de humor. Verán ustedes unas sevillanas muy particulares. Estuvieron también en los programas de Colombinas, de las Colombinas pasadas de esta casa de Teleonuba, y hoy se van a pasar de nuevo por nuestro plató para interpretarnos dos de sus últimos temas. Uno de ellos titulado Pega la Vuelta. ¿Les suenan a ustedes ese tema de Pimpinela? Bueno, pues hoy lo vamos a escuchar a un ritmo un poco distinto. Además de todo eso, como mañana es viernes, vamos a conocer los estrenos de la cartelera que podrán ustedes ver de todas las películas mañana en todos los cines onubenses. Comenzamos el programa. Ato Abogados. Visítenos en calle Rascón, número 36 en... Manuel Leal, buenas tardes, de Ato Abogados. Procedimiento de ejecución hipotecaria, un nombre que tan solo escucharlo da cierto repelús, por lo menos. ¿Qué es realmente un procedimiento de ejecución hipotecaria? Pues mira, Rafa, es una buena pregunta. Un procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento por el cual el banco, la entidad financiera, le reclama a su deudor, es decir, al cliente con el que contrató un préstamo hipotecario, le reclama esa deuda, ¿vale? Esa se puede hacer bien mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria que es judicial o bien extrajudicialmente a través de un procedimiento notarial o de cualquier otra clase. Pero lo normal es que se haga a través del juzgado, a través de un procedimiento de ejecución. Manuel, ¿estamos los clientes, los consumidores muchas veces desprotegidos ante las ejecuciones hipotecarias? Y vamos a poner un ejemplo normal, el de alguien que, oye, por motivo, circunstancia de la vida, la crisis, se ha quedado sin empleo y ha dejado de pagar su hipoteca, no del cara dura que no la paga porque no le da la reverenda gana, o de alguien que el día que firmó la hipoteca ante notario con el banco, bueno, pues había una cláusula un tanto extraña en la que tenía las de perder. En algunos de estos casos más comunes, más normales que vosotros llevaréis en Ato Abogados, ¿pueden un cliente o puede un consumidor oponerse a este procedimiento de ejecución hipotecaria? Pues sí, en la mayoría de los casos yo todavía no me he encontrado ningún caso que sea un cliente que se niegue a pagar. Es decir, todos los clientes que vienen a nuestro despacho y llevan muchas ejecuciones hipotecarias vienen porque es que no pueden pagar, es decir, o eligen pagar la hipoteca o eligen comer. Y lógicamente primero está la comida, la salud y la vida de sus hijos y demás. Entonces, los clientes, a base de continuar una serie de pautas, pueden llegar a oponerse a ese procedimiento de ejecución. Hay una serie de motivos formales o de fondo. Esos motivos, formales o de fondo, está en una ley que es la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La y ley además 1/2000. va por fase. Si la primera fase, ¿ya cuál es? Mira, para iniciarse un procedimiento de ejecución, lo primero, como es lógico, se tiene que dar que el cliente deje de pagar, ¿vale? Entonces ya el banco empieza un poco a preocuparse, empieza a llamar al cliente para invitarle primero con buenas palabras y luego un poco a exigirle elevando el tono de que pague. Entonces ya una vez que el cliente deje de pagar durante más de 90 días, digamos que entra en impago técnico. 3 meses. Efectivamente, en 3 meses. Entonces el banco tiene que reclamar extrajudicialmente esa deuda. Una vez que el cliente sigue sin pagar, el banco procederá a iniciar la reclamación de esa deuda mediante procedimiento de ejecución hipotecaria. Y dentro de ese procedimiento de ejecución hipotecaria existen determinadas fases. Si hablamos de morosidad técnica, estamos hablando de otra también de las fases. Efectivamente, la morosidad técnica es, como tú bien has dicho, una vez que pasan los 3 meses desde el último pago que realizó el cliente. Es decir, una vez que el cliente impaga, deben pasar 90 días o 3 meses para que se considere que el cliente se encuentre en morosidad técnica. Y el banco debe ir empezando a provisionar esa deuda en cuanto a sus cuentas, a sus estados contables, porque esa deuda, o sea, la deuda no creamos que es un problema solo para el cliente, también es un problema para el banco, porque el banco está dejando de recibir un dinero que él prestó. Esa provisión de fondos, digamos, es en sus cuentas, en su balance, el banco dice, oye, que este dinero no lo tengo yo como si fuera un activo mío, vamos a dejarlo en una especie de reserva para que nuestros telespectadores se hagan una idea, porque no puede contar con él, ya que no me lo están pagando. Estamos hablando de esa fase de la ejecución hipotecaria. Hemos pasado los 90 días, los 3 meses, en los que alguien no paga una hipoteca, el banco nos lo reclama y a partir de ahí ya se abre la vía judicial. Efectivamente, el banco interpone en el juzgado de primera instancia una demanda de ejecución hipotecaria y el juzgado, una vez que revisa que la demanda cumple los requisitos que establece la ley de enjuiciamiento civil, dicta un acto despachando ejecución contra los clientes, contra los deudores. Una vez que se dicta ese auto, se le da a los clientes, a los deudores, a los demandados, se le da un plazo de 10 días hábiles para oponerse a esa demanda de ejecución hipotecaria, que ahí es donde entraban los motivos de oposición, de forma o de fondo. Eso es lo que te iba a comentar. Ese momento en el que hemos dejado de pagar la deuda al banco, el banco comienza ya a escamarse, comienza a reclamárnosla, y ese es el momento en el que nosotros como clientes es cuando podemos decir, oiga, mire usted, en ese momento tiene que ser ni antes ni después. En ese momento, una vez que te notifican el auto despachando ejecución, es cuando tú debes solicitar o bien, si se tienen medios, un abogado particular, o si no se tienen medios, un abogado de oficio. Y entonces ahí es cuando tienes que oponer los motivos de oposición. Y entre esos motivos de oposición, y en un lenguaje muy llano, muy clarito, para que nuestros telespectadores se entiendan, lo comprendan mejor, ¿cuáles hay? Mira, muy sencillo, empezamos por los motivos de forma. Pues el primero, que tú no debas la deuda al banco. Óigame usted, me está reclamando una deuda que yo no la debo, bien porque vendí la casa y la hipoteca se canceló y el banco, por lo que sea, no ha tenido constancia, o bien porque se ha llevado a cabo una subrogación y otra persona es ahora el deudor, bien porque el banco ya no sea el titular de la garantía. Imaginemos que yo contraté con una caja de ahorro y esa caja de ahorro ahora ha sido absorbida por una entidad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, Cajasol, que la absorbió Caixa. Por ejemplo, yo contraté con Cajasol, la hipoteca está inscrita en el registro de propiedad en favor de Cajasol y ahora quien me está ejecutando es CaixaBank. Oiga, no, mire usted, yo con quien contraté y quien graba mi vivienda es Cajasol. Yo con CaixaBank no tengo relación alguna. ¿Vale? Esos son los principales motivos de forma. O también, uno importante, que vayan también, que la demanda de ejecución se dirija contra los avalistas. No se puede dirigir directamente contra los avalistas. Primero se tiene que dirigir contra los deudores principales y una vez que ya se ha dirigido y se ha ejecutado deudores principales, si queda deuda alguna, contra los avalistas. El caso, por ejemplo, de la subrogación, vamos a aclarárselo a nuestros telespectadores, porque cuando, por ejemplo, alguien se compra una vivienda, normalmente la promotora ya ha pactado con algún banco, bueno, pues no su hipoteca, pero sí el dinero que le prestaron para realizar la obra, con lo cual siempre nos dice, bueno, si usted quiere hacer con el banco tal, que es el que a nosotros nos ha dado el dinero para hacer la promoción, lo pueden hacer, si no, se pueden subrogar. Ahí tiene que haber en esto de las subrogaciones también lo más grande, ¿no? Pues sí, efectivamente, ahí en las subrogaciones, sobre todo lo que hay es una
clara falta, una falta de transparencia y de información de las condiciones, porque a ti lo único que te dicen, no, mira, para la hipoteca, una vez que te compras la vivienda, te tienes que ir a tal entidad, y allí te dicen, venga, tú vas a sustituir, únicamente te dicen, tú vas a sustituir al banco como deudor y ya está, pero no te informa de las condiciones del préstamo, las condiciones que pactó en su día el promotor con el banco. Tú no tienes ni idea porque no te lo dicen. Como por ejemplo, para que ustedes, insistimos, se lo ponemos siempre en un lenguaje muy llano para que en casa puedan comprenderlo. Cuando van a contratar un suministro de luz, en el contrato viene un montón de letra pequeña que usted no puede decir, bueno, pues esta, el número 5 digo sí, el número 4 digo no, sí, casi nos ha metido el paquete completo de la hipoteca. Pues tú no sabes las condiciones que pactó el promotor con el banco. A ti únicamente te dicen, usted se subroga en esta posición de deudor y ya está. Bueno, hemos llegado a ese momento en el que hemos dejado pagar la deuda, el banco nos lo ha comunicado porque han pasado los 90 días, quieren ejecutarnos la hipoteca, quitarnos nuestra vivienda, tenemos un plazo para hacerlo, pero realmente, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la formalidad de una oposición a una ejecución hipotecaria? Una vez que ya hemos superado los motivos de forma, debemos alegar los motivos de fondo, es decir, ir a la raíz del problema, ir a la raíz del asunto. Los motivos de fondo son la existencia de unas cláusulas abusivas que me están aplicando, ¿vale? Que la deuda sea menor, ¿vale? Porque yo ya no tenga esa deuda, o que se haya ejecutado contra quien no se debe, ¿vale? Centrándonos en el motivo más novedoso, que es el de las cláusulas abusivas, que se introdujo a través de la serie de reformas legislativas que ha habido, es simplemente, oiga, mire usted, efectivamente, yo le debo una cantidad, pero es que usted me está aplicando aquí, en el fundamento de la cantidad que usted me está reclamando, está usted colando, como tú decías anteriormente, unas cláusulas abusivas, cláusulas suelo, intereses de demora abusivo, cláusula de vencimiento anticipado, me está cobrando usted, me cobró en su momento unos gastos de formalización que no se deberían haber cobrado, comisión de reclamación de posición deudora, es decir, no solo me está usted cobrando intereses de demora por haber impagado, sino que por cada vez que usted me reclama me cobra 18, 20, 30 euros. No, y no solo eso, sino que el interés es completamente abusivo. Podemos hablar de interés de un 25% aproximadamente. Efectivamente, ¿no? Lo normal era, hasta hace nada, eran mínimo del 18, el 20, el 25%. Ya el Tribunal Supremo, en determinadas sentencias, ha dicho que cuando esos intereses, aunque hayan sido limitados legislativamente al triple de interés legal del dinero, cuando no cumplan una serie de transparencia y de información a esa cláusula y no se le haya dado la posibilidad al cliente de negociarla, esa cláusula es abusiva. Y como mucho, tal y como está diciendo ahora mismo el Tribunal Supremo, en todos los casos en los que sea superior a 2 puntos por encima del interés ordinario, es decir, el interés normal que debo pagar, esas cláusulas se consideran abusivas. Bueno, pues seguro que si ustedes se ponen a mirar las hipotecas de constitución de sus préstamos, se pueden encontrar todas estas cosas que estamos hablando. La información aquí es poder y la información nos puede servir, Manuel, para ponernos en manos de profesionales como vosotros, a todos abogados, y si tenemos algún problema de impago con la entidad bancaria, que no nos cojan sin tener idea de lo que estamos hablando, de la cuestión, y sobre todo en tener la tranquilidad de que estamos en manos de profesionales, porque muchas veces el ir a negociar a la entidad financiera, sea con, bueno, pues con el director, o sea con la persona que viene por debajo, con el interventor, etcétera, etcétera, hay gente muy buenos profesionales, no vamos a meter a todo el mundo en el mismo saco, pero también se da el caso de que ellos, como se suele decir, la banca siempre gana y nos pueden dar gato por liebre y nos pueden decir, bueno, firme usted papel, esto vamos de esta manera, como nosotros no tenemos por qué saber, ahí podemos tener también serios problemas. Así es, Rafa. Es simplemente por lógica. Debemos asesorarnos primero por especialistas, pero y segundo por personas independientes en la relación, porque si solo nos volvemos a basar en el asesoramiento del banco, el banco es una parte interesada, el banco se dedica a ganar dinero, entonces siempre lo que nos ofrezca puede ser, muchas veces no vamos a decir que no, que sea para beneficiarnos, pero no hay que olvidar que ellos se dedican a ganar dinero y que están protegiendo sus intereses, con lo cual debemos buscar a alguien externo a la relación que nos pueda asesorar y nos dé una nueva visión y sobre todo una visión más especializada. Manuel, ¿cómo finaliza o cuál es el culmen de todo este procedimiento de ejecución hipotecaria? Pues una vez que nos hemos opuesto a esa ejecución hipotecaria y el juez resuelve a distintas formas de resolución, el juez puede resolver que se archive la ejecución hipotecaria, puede resolver que se declare nulidad de esas cláusulas y que
continúe la ejecución, pero la entidad debe recalcular el cuadro de amortización y la deuda, porque debe de dejar de aplicar determinadas cláusulas abusivas. El siguiente paso es la subasta de la vivienda, es decir, se convoca digamos una venta pública de la vivienda para que quien esté interesado pueda concurrir a ella y comprar con unos precios mínimos esa vivienda, que a raíz del Real Decreto de 8/2011, del Real Decreto 1/2013, se han ido haciendo mejoras en cuanto a esa fase del procedimiento de la subasta. Hoy por hoy, como mínimo, se tiene que adjudicar la vivienda del banco por el 70% del valor de tasación, ¿vale? Una vez que se ha celebrado la subasta y la vivienda se le otorga la propiedad, bien al banco porque haya quedado desierta la subasta, o a un tercero porque haya concurrido, lo que se intenta es cubrir la deuda, es decir, oiga, yo debía tanto, la casa se ha vendido, se ha subastado por tanto, a ver cuánto queda. Entonces, a raíz de eso se dicta un decreto de adjudicación otorgándole la propiedad a quien sea. Y después de eso entraríamos en la fase de toma de posesión, es decir, el banco toma la posesión y posteriormente se puede llevar a cabo el lanzamiento o no. Hoy por hoy muchas entidades están llegando a acuerdos con los clientes, es decir, vale, yo me quedo con la vivienda, pero te hago un contrato de arrendamiento para que tú puedas seguir en la vivienda. Además que los lanzamientos están suspendidos durante 2 años, primero se hizo en 2011, luego en 2013, se han ido suspendiendo para que no se eche a la calle a la gente. Manuel, tú como profesional que os habéis encontrado casos de todo tipo en vuestro bufete, en Ato Abogados, ¿podemos decir que los consumidores, los clientes, estamos desprotegidos ante toda esta maraña de leyes, entidades financieras, ejecuciones hipotecarias, cláusulas abusivas, etcétera, etcétera? Es decir, ¿no está hecha la ley para el consumidor, para el cliente? Pues efectivamente, Rafa, así es, pero bueno, poco a poco se ha ido, a raíz de pelear en los juzgados y de litigar, hemos ido consiguiendo que cada vez se proteja más a los consumidores, bien a través de sentencias de jurisprudencia, y que esa jurisprudencia, sobre todo que ha venido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha hecho que poner orden en España. Exacto, ha hecho que los distintos gobiernos vayan actualizando la normativa y cada vez se proteja más a los deudores hipotecarios. O sea, estamos desprotegidos, pero gracias a los jueces y a los tribunales y también en parte al gobierno, cada vez estamos más protegidos. Ahí estamos viendo el número de teléfono y el mail de Ato Abogados si ustedes tienen algún tipo de problemas con su entidad bancaria, no solo de ejecuciones hipotecarias, sino también de cláusulas suelos, de gastos de formalización, de cláusulas abusivas que usted no tiene muy claro, porque cuando por ejemplo se retrasan en pagar la mensualidad de la hipoteca, o la hipoteca como comúnmente se conoce, el banco le cobra una cantidad de intereses, de dinero, algo así. Pónganse siempre en manos de profesionales, porque estas cosas, como yo digo siempre el mismo ejemplo, es como un quiste pequeñito al lado del riñón, se coge, se abre y se opera, pero cuando ya el quiste se pone tan grande, está al lado del páncreas, del hígado, del riñón, etcétera, etcétera, que ya es casi muy complicado operar, ¿no, Manuel? Efectivamente, hay que asesorarse por especialistas porque es un procedimiento sumario y es muy rápido, y no se puede alegar cualquier cosa. Los motivos de oposición, como decíamos anteriormente, están tasados y hay que conocer muy bien no solo la ley, sino también la jurisprudencia, porque va avanzando día a día lo que van resolviendo los jueces. Pues Manuel, gracias por haber estado con nosotros una vez más en este plató y por habernos traducido un poco al castellano todos estos aspectos de una de las leyes, la ley de enjuiciamiento civil, cómo nos pueden quitar la vivienda, cómo podemos impedirlo y sobre todo cómo podemos tener y saber cuáles son nuestros derechos como clientes, porque somos la parte más desprotegida o el eslabón más débil de la cadena en la relación con las entidades bancarias. Gracias a vosotros, Rafa, por invitarnos. ¿Qué tal, Rafa? Ato Abogados. Visítenos en calle Rascón, número 36, en Huelva.
Estamos a 9 de marzo. ¿Cree ustedes que se ha adelantado la primavera con este buen tiempo que está aconteciendo en Huelva capital y en provincia? Pues da la sensación de que sí, pero como no sabemos si el tiempo va a cambiar o no, vamos a consultar con nuestro oráculo que tiene nombre y apellido, que se llama Luna Cruz, y nos va a decir la predicción meteorológica para este fin de semana. Muy buenas tardes, Luna. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Vamos a disfrutar esta semana de cielos despejados, sobre todo en cuanto a la jornada de mañana viernes. El sábado se irá complicando un poco más la situación, para el domingo tener de nuevo más nubosidad y viento que soplaría con intensidad de componente norte. Vamos por parte. Mañana, como te digo, viernes, de momento aprovechemos los que podamos porque tendremos una jornada muy soleada, al igual que estas pasadas jornadas, al igual que por ejemplo hoy jueves, que hemos podido gozar de cielos muy despejados de nuevo y de temperaturas bastante agradables. 23 de máxima mañana, 11 de mínima, cielos despejados y vientos flojos del sureste. El sábado se complicaría cada vez más la cosa, volveríamos a hablar de cielos con nubes y claros. Entrarían las nubes sobre todo en la segunda mitad del día, quizás algo más compacta la nubosidad en puntos más pegados hacia el litoral, hacia la costa occidental, y temperaturas sin grandes cambios. De 23 pasamos a 24 de máxima, esa se mantiene, y las mínimas incluso podrían ascender ligeramente con hasta 13 grados. El viento sería moderado de componente noroeste, ya giraría y empezaría a soplar de componente norte y girando por la tarde a noroeste. Y el domingo de nuevo volveríamos a hablar de cielos muy cubiertos, volveríamos a hablar de nubosidad, quizás algo más evidente esa nubosidad, nubes y claros y con vientos fuertes del norte. Temperaturas sin cambios, 24 de máxima, 12 grados en las mínimas. La humedad mañana bastante más bajita, con un 52%, el sábado un 61% y el domingo de nuevo un 57%. Así que, bueno, pues pendiente de cómo se van a desarrollar esas nubes, el viento cómo va a ir soplando cada vez algo más. Mañana de momento tranquilos, con mucho sol, con temperaturas de nuevo bastante altas para la época. El sábado empezarían a asomar, a aparecer esas primeras nubes en la segunda mitad del día. Por la tarde empezarían a llegar, se quedarían algo más estancadas en la costa occidental esas nubes, y el viento también empezaría a soplar con más intensidad y ya sería de componente noroeste, para que después del domingo volvamos a tener nubes y claros y el viento soplaría con mucha más intensidad de componente norte. Es por eso también que las temperaturas las vamos a notar algo más bajitas. Te mando un besito muy fuerte como siempre y nos volvemos a ver la semana que viene, a ver qué tal se presenta esta nueva semana. Chao, Rafa. Bueno, pues yo también te despido con besos, nos vemos el lunes y han visto ustedes unas temperaturas de 23 o 24 grados el fin de semana, aunque se van a poner un poquito nuboso el sábado y el domingo, pero bueno, con 24 grados de temperatura yo creo que la manga corta nos la vamos a tener que poner este fin de semana. A la vuelta de publicidad vamos a conocer, entre otros, los trailers de las películas de mañana, una película de King Kong, iba a decir Hong Kong, King Kong, que no, a la vuelta de publicidad.